Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a seguir en este vídeo la serie de psicometría. Ayer nos habíamos quedado, simplemente lo habíamos apuntado, en la institucionalización del uso de los test. Habíamos dicho que durante los años 40 y 50 del siglo XX se había producido un aumento considerable en el uso de los test, pero también un cierto abuso, lo que condujo, comentábamos, a numerosas críticas sociales, incluso a la prohibición de su uso en determinados estados de los Estados Unidos de América. Recordábamos que Yela nos cuenta cómo en ese país, en los Estados Unidos, se aplicaron durante el año 1946 unos 60 millones de test a cerca de 20 millones de personas. Apuntábamos, subrayábamos, que a las críticas sociales provocadas por los excesos en el uso de los test se unieron ciertas críticas aparecidas en la literatura científica acerca de la adecuación de los mismos para ciertos usos psicolectivos. Y es que se pensaba que muchos de ellos presentaban determinados sesgos. Un ilustre investigador y docente del área de la psicometría en España, Santisteban, nos decía hace algunas décadas que las limitaciones de los test no justificaron del todo esta fuerte corriente crítica, y añadía, puesto que la teoría y la práctica demostraron que las deficiencias que a priori parecen ser propias de los instrumentos que tratan de medir capacidades humanas complejas a través de simples manifestaciones observables son generalmente conocidas y controlables y que por lo tanto basta considerarlas para hacer un uso correcto del test. Asimismo, continúa la cita, habrá que tenerlas en cuenta al hacer la interpretación de las puntuaciones, puesto que es obvio en cualquier proceso de medición el que la interpretación de la medida se ajuste también a las características del instrumento. Hasta aquí la cita de Santisteban. De acuerdo con Meliá, que trabaja en la misma época que Santisteban, la cuestión puede consistir en no confundir la teoría psicométrica con los test derivados de ella, ni los tests con las teorías psicológicas, ni con los usos inadecuados que se hagan de los mismos. El uso masivo de los test fue extendiendo su campo de aplicación a distintos sectores, tanto públicos como privados. En la selección de puestos en el gobierno y en las escuelas,
para ayudar a niños con problemas escolares, en orientación, clasificación, etc., lo que ocasionó la aparición de instituciones, tanto públicas como privadas, dedicadas a ello. El aumento de estudiantes que querían acceder a la escuela secundaria hizo necesario un plan de selección. Así, en 1899 se formó el College Entrance Examination Board, quienes desarrollaron una serie de test para realizar dicha selección. Los primeros exámenes del CEEB, y reiteramos, el College Entrance Examination Board, estaban basados en contenidos curriculares, pero hacia el año 1928-29 se desarrolló el Scholastic Aptitude Test, el SAT, que intentaba medir la capacidad para el aprendizaje más que lo que ya habían aprendido los estudiantes. En 1947, el FEP, el American Council on Education y otras instituciones se unieron para fundar el Educational Testing Service, el ETS, con el fin de potenciar la investigación en el campo educativo. El ETS jugó un importante papel en el desarrollo histórico de la psicometría como soporte y núcleo de formación de una gran parte de las principales figuras extranjeras que hoy día existen en este campo y de algunas españolas que han ido allí y siguen yendo a formarse. En 1951 fueron nombrados el comité de la American Psychological Association, de la APA, el de la American Educational Research Association, la AERA, y el National Council on Measurements Used in Education, el NCME, más tarde NCME, NCME. Y ello para preparar una serie de recomendaciones técnicas para el uso de los test, tal y como veremos más adelante, quizá en el próximo vídeo. Inicialmente intentaron preparar 4 manuales independientes sobre aptitudes, rendimiento, intereses y personalidad, basados en los trabajos de los diferentes comités. Pero debido a la similitud de las recomendaciones, se decidió que la APA publicara un volumen sobre aptitudes, intereses y personalidad, y que la AERA y el NCME publicaran uno sobre rendimiento a través del National Education Association, APA, Comité sobre Test Psicológicos, 1955. Publicación, por cierto, que constituye un punto de referencia común.
En la publicación llevada a cabo en 1999, la American Psychological Association, la APA o APA, como prefiráis, en inglés o en castellano, la American Educational Research Association, la AERA o la ERA, y el National Council of Measurements in Education, el NCME, publicaron los Standards for Educational and Psychological Testing, con el fin de proporcionar a los profesionales de la psicometría criterios para la evaluación de los test. La última edición, por cierto, es la de 2014. En España, y con el fin de proporcionar una serie de directrices que ayuden a mejorar el uso de los test por parte de los profesionales, se creó en 1995 la Comisión de Test por el Colegio Oficial de Psicólogos, comisión que funciona de forma coordinada con otras comisiones internacionales creadas con la misma finalidad, entre las que merecen destacarse la Task Force sobre Test de la Federación Europea de Asociaciones Profesionales de Psicólogos, la EFPA, con doble P, o la International Test Commission, la ITC. Y pasamos ya a la cuestión sumamente importante de los test referidos al criterio frente a los referidos a normas. A finales de los años 60 y durante la década de los 70 del siglo XX, se había hecho en los Estados Unidos, nuevamente volvemos a aquel país, una fuerte inversión económica en el campo educativo y, lógicamente, se deseaba conocer los resultados de la misma para poder averiguar si se había conseguido que los alumnos alcanzaran unos objetivos mínimos, los estándares educativos, y a la vez se pretendía evaluar su nivel de competencia y sus habilidades básicas. Los test que se utilizaban habitualmente no se adecuaban bien a los nuevos objetivos planteados, ya que se habían desarrollado para evaluar el grado de aptitud o el nivel de los sujetos en un determinado rasgo, pero interpretando los resultados en relación a los que se habían obtenido en una muestra representativa que había servido para establecer una serie de normas, lo que se conoce como grupo normativo. Sin analizar si los sujetos habían alcanzado o no los objetivos mínimos a nivel educativo. Test referidos a las normas, o TRN, para abreviar. Por el contrario, el interés del momento estaba centrado no en la evaluación del nivel de rasgo o aptitud de los sujetos, sino en la evaluación del rendimiento y en el diagnóstico de las necesidades que pudieran tener los alumnos de cara a una posible intervención. Se trataba de averiguar hasta qué punto los alumnos dominaban el contenido de determinadas materias o eran capaces de resolver correctamente problemas habituales de su vida real. De ahí que se desarrollara
otro tipo de test, los test referidos al criterio o TRC, que iban a tratar de dar solución al problema. Estos test proporcionaron las bases para interpretar las puntuaciones de los sujetos en relación a un dominio bien definido, más que en relación a un grupo normativo, que era como se venía haciendo, y permitieron a los psicólogos y educadores la evaluación de los estudiantes en función de su conocimiento o no de una materia determinada, en lugar de hacerlo en relación a otros estudiantes. Lógicamente nos estamos refiriendo a los test referidos al criterio. Hay un acuerdo generalizado en considerar que Gleiser fue el primero que distinguió entre las dos aproximaciones a la medición del rendimiento, la referida a la norma y la referida al criterio. Gleiser trabajó en la década de los 60, trabajó más tiempo, pero sus principales aportaciones son de esta década. Este investigador, Gleiser, estableció que los TRC, los test referidos al criterio, son aquellos en que los resultados dependen del estatus absoluto de calidad del estudiante frente a los TRN, los test referidos a las normas, que dependen del estatus del grupo. La definición más aceptada en la actualidad es la de Pohan, para que en un test referido al criterio se utiliza para evaluar el estatus absoluto del sujeto con respecto a algún dominio de conductas bien definido. Los trabajos de Gleiser suscitaron un enorme interés y a partir de ese momento aparecieron muchas publicaciones sobre el tema, como es habitual. Las referencias a trabajos realizados sobre este tipo de test es continua, sobre todo en algunas revistas como Journal of Educational Measurement, Review of Educational Research, Applied Psychological Measurement, American Educational Research y Journal of Educational Statistics. Las diferencias entre los TRN y los TRC no siempre son aparentes a simple vista, ya que ambos tipos de test están formados por ítems de formatos similares, requieren el mismo tipo de operaciones cognitivas de los sujetos, etc., entre otras cuestiones. Recordad, TRN, test, referidos a las normas, TRC, test, referidos al criterio. No obstante lo dicho, como recoge Martínez Arias,
Hay grandes diferencias tanto en su construcción como en la interpretación de las puntuaciones obtenidas por los sujetos. Estas diferencias hacen referencia a 5 aspectos fundamentalmente que pasamos a enumerar. La finalidad de la evaluación, mientras que en los test referidos a las normas, el objetivo es poner de manifiesto las diferencias individuales en la conducta o rasgo que mide el test. En los referidos al criterio, el objetivo es estimar el rendimiento o conducta del sujeto en los objetivos que mide el test. En segundo lugar, la construcción del test y la especificación de los contenidos. En los TRN, a la hora de construir los elementos que formarán el test, se suele recurrir a las teorías existentes respecto al rasgo o constructo que se quiere medir, pero no suelen tener una delimitación clara del dominio de contenidos que se van a evaluar. Por el contrario, en los TRC, referidos al criterio, lo primero que hay que hacer es especificar de una manera clara el dominio de contenidos o conductas que se quieren evaluar y el uso que se pretende hacer del test. En tercer lugar, la forma de seleccionar los ítems. En los test referidos a las normas, los ítems deben poner de relieve las diferencias individuales, maximizando la varianza del test y seleccionando ítems de dificultad media y alto poder discriminativo. En los test referidos al criterio, los ítems se seleccionan en función de los objetivos y del uso que se vaya a hacer del test. En cuarto lugar, el significado de las puntuaciones. En los test referidos a las normas, la puntuación obtenida por los sujetos se considera un indicador de su puntuación verdadera en un rasgo latente. En los TRC, la puntuación es un estimador de la conducta o rendimiento del sujeto en el dominio. Por último, la interpretación de las puntuaciones. Mientras que en los TRN, la puntuación tiene significado únicamente con relación a los resultados del grupo normativo, en los TRC, referidos al criterio, la puntuación tiene significado en términos absolutos. Estas diferencias implican que a nivel psicométrico se mantenga esta diferenciación entre los dos tipos de test. Pasamos brevemente a hablar de los test adaptativos informatizados, los TAIS. Los avances en el campo de la informática y el hecho de que el ordenador haya bajado su coste de manera ostensible
han permitido desarrollar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación del progreso. Asimismo, se han modificado los procedimientos de administración de test. Cada vez son más populares las aplicaciones a través del ordenador. ¿Qué voy a decir, verdad? Que no sepáis. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones lo constituyen los test adaptativos informatizados, denominados así porque la selección de los ítems se va haciendo a lo largo del proceso de administración del test, de manera que los ítems se puedan adaptar al nivel de cada sujeto y no les resulten ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles. Cuando se administran estos tests de forma computerizada, se utiliza el ordenador como medio para hacer la selección de los ítems, un software, queremos decir. Esto daba sus primeros pasos ya en los países más avanzados en la década de los 70 y 80 del pasado siglo XX. Teniendo en cuenta el interés de la psicología cognitiva por el estudio de la forma en que las personas procesan y representan mentalmente la información recibida, es fácil darse cuenta que muchos de los procesos medidos tradicionalmente por medio de los tests psicométricos, percepción, memoria, razonamiento, toma de decisiones, entre otras cuestiones, entran dentro de su dominio. Este hecho ha sido la causa de que muchos psicómetras se hayan planteado estudiar nuevas formas de construcción de test, de manera que se tengan en cuenta los avances habidos en este terreno. Las personas interesadas de la audiencia en conocer las implicaciones que estos desarrollos han tenido para la construcción de test pueden consultar los trabajos de Embratson, décadas de los 80 y 90, Mesek, Mislevi, Pellegrino, Prieto y Delgado, Sternbach, fundamentalmente estos trabajos. Una revisión de los trabajos sobre inteligencia y procesamiento de la información puede encontrarse en Martínez Arias. Una exposición más detallada del origen y desarrollo de los test puede verse en Anastasi, Dubois, Muniz, Nunnery y Thompson y Sharp, entre otros. Méliès realiza una aproximación bibliométrica a la psicometría bastante exhaustiva y una información detallada sobre test concretos se puede encontrar, entre otros sitios, en las ediciones sucesivas de los Mental Measurement
Yearbooks, editados por Burroughs Editorial, que incluyen varios volúmenes con miles de test incluidos, y en las páginas web de distintas editoriales. Estas publicaciones ponen de manifiesto la gran variedad de test que se han desarrollado y han convertido a la psicología en una ciencia positiva. Vamos a terminar esta entrega de la serie Psicometría lanzando unos primeros apuntes sobre el desarrollo de la teoría de los test. Como consecuencia del auge conseguido por los test, surge la necesidad de desarrollar un marco teórico que sirva de fundamento a las puntuaciones obtenidas por los sujetos cuando se les aplican, posibilite la validación de las interpretaciones e inferencias realizadas a partir de ellas y permita la estimación de los errores de medida inherentes a todo proceso de medición a través del desarrollo de una serie de modelos. Partiendo de la base de que las características psicológicas que se intenta medir no son por lo general observables de forma directa, y considerando que los test son los instrumentos de medida que se van a utilizar para llevar a cabo la medición de tales características, cuando se aplica un test a una muestra de sujetos, se pueden plantear varias preguntas. ¿En qué medida esas puntuaciones reflejan el nivel de cada sujeto en la característica o rasgo medido? ¿Cómo estar seguros de que la puntuación obtenida es la que le corresponde a cada sujeto realmente? Si en todo proceso de medición, aunque sea en el campo de la física o de la biología, se cometen errores de medida, ¿cuántos más se cometerán cuando se trata de medir variables psicológicas? ¿Qué error está afectando a esas puntuaciones obtenidas al aplicar el test a la muestra de sujetos? Ante estos problemas, es lógico pensar en la necesidad de algún procedimiento que permita analizar, por una parte, la precisión de las medidas obtenidas. Es decir, hasta qué punto las puntuaciones obtenidas por los sujetos en un test equivalen a sus puntuaciones verdaderas y cuál es la cuantía del error de medida que las afecta. Es lo que se llama fiabilidad de las puntuaciones. Y por otra parte, la validez de las inferencias o conclusiones que se puedan sacar a partir de las mismas, lo que llamamos validez. Para dar respuesta a estos problemas se desarrolló un marco teórico general, la teoría de los test, que va a permitir establecer una relación funcional entre las variables observables, a partir de las puntuaciones empíricas obtenidas por los sujetos en los test o en los ítems que los componen, y las variables inobservables, las puntuaciones verdaderas o el nivel de habilidad de los sujetos
en el rasgo que se está midiendo. Y aquí lo dejamos. Sí, definitivamente aquí lo vamos a dejar. Bien, queridos amigos y amigas, espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, que esta entrega os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, y así recibo el oportuno y necesario feedback que siempre guía mi trabajo en el canal. Os animo a la suscripción a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, como si sois recién llegados. En tal caso os animo a daros un paseo por los contenidos de mi amigo Freud, convencido de que tras ello pasaréis a formar parte de la gran familia que constituye su audiencia, la de mi amigo Freud. Este es también el vuestro. Mi amigo Freud también es vuestro amigo Freud. Ya lo sabéis. Y está siempre encantado de contar con vuestra atención, presencia, apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Me ilusiona a mí esta aventura, pero me consta ilusiona cada vez más a una audiencia en continuo, constante crecimiento, un crecimiento robusto, sólido, con profundas raíces, de lo cual me congratula enormemente, o de lo cual me congratulo enormemente. Y como digo, me consta de lo útil, de lo valioso, que para muchos y muchas es esta realidad a la que llamé en su momento mi amigo Freud, por mensajes recibidos a través de mis redes sociales o en comentarios hechos a los vídeos subidos al canal. Sin nada más que añadir, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de que nos reencontremos con ocasión del próximo vídeo que no tardará en llegar. Esa es mi intención. Intentaré que se haga realidad. Mi intención, mi deseo. Siempre lo intento. Nada más. Hasta el próximo vídeo. Hasta muy pronto, amigos y amigas. Que estéis bien. Chao.